Sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas en esta hora. Es un privilegio para mí, una vez más, estar en este lugar, siendo un instrumento de Dios para impartir vida, porque la palabra es vida. Amén. Así que espero que hayan preparado su corazón durante la semana, sus mentes, su espíritu esté atento a lo que Dios quiera decirnos esta mañana. Amén. Y en verdad, el día de hoy no pretendo escarbar en las Escrituras y decir muchas cosas nuevas. Hemos tenido un año intenso y ya nos queda el último mes para terminar este año. Por lo tanto, quedando solamente 30 días, 29 días para acabar este año 2018, tenemos que tener la capacidad de poder analizar las cosas que hemos hecho durante este año. Tener la madurez, tener el discernimiento, el entendimiento, como decía el pastor en la mañana, para ver si hemos caminado realmente en la voluntad de Dios durante este año 2018. Recuerdo yo estar en este lugar el último domingo del 2017 y declarar una palabra sobre ustedes acerca de que este año 2018, el 18 de las Escrituras, implica cosas específicas. Dijimos que el 18 en las Escrituras hace alusión al término, al fin de una temporada de esclavitud en la vida de las personas, en una iglesia, en un pueblo, en una nación. Por lo tanto, a un mes de terminar el 2018, tenemos que hacer serios análisis acerca de si esa palabra, porque miren, hace un rato yo estaba sacando la cuenta, ¿cuántos domingos llevamos en el año estando en este lugar? Llevamos 48 domingos estando en este lugar, sin contar los días de la semana, lo que implica lunes, martes, miércoles. Eso significa que hemos tenido mucha palabra del Señor para instruirnos. El hecho de que yo el año pasado les haya dicho que este tiene que ser un año donde ponemos fin a las cadenas en nuestra vida, a cosas que nos mantienen oprimidos y que no nos dejan avanzar, eso significa que esas cadenas, esa esclavitud tiene que ser removida, no por una decisión, yo hoy día decir, ya ok, voy a terminar con esta cadena, la voy a cortar y mañana empiezo libre. No es tan fácil. Sería maravilloso si fuese tan fácil. Y la realidad es que hemos tenido un año de instrucción, de edificar nuestro carácter a través de la palabra, para que la palabra sea quien rompa toda cadena en nuestro interior. Amén. Entonces, durante este momento, que creo que va a ser bastante breve, voy a concluir un poco. No voy a hacer una conclusión del año, eso sería imposible. Simplemente voy a dar algunos pensamientos acerca de lo que hemos estado revisando durante este año y las cosas que Dios nos imputa en este tiempo. Y cuando vemos nosotros las profundidades de las Escrituras o todo lo que Dios nos ha revelado durante este año, es necesario que nosotros, vuelvo a repetir, tengamos la capacidad, como hijos de Dios, de poder hacer análisis en nuestra vida, no basado en nuestro pensamiento o en lo que yo creo que es correcto, sino que establecido en la doctrina de Cristo. Por eso en la primera iglesia perseveraba en la doctrina. Por eso todas las epístolas nos llaman a perseverar en la doctrina de Cristo, porque realmente en nuestra vida no podemos funcionar fuera de esos parámetros. La realidad es que tú vas a poder funcionar, pero al fin o al poco tiempo te vas a dar cuenta que estás muerto, que estás en un ambiente impreciso. Y esas son cosas que hemos visto durante el año. Entonces, lo que realmente debe suceder en nuestra vida es tener un encuentro verdadero con lo que Dios está diciendo, con la palabra que Él ha soltado y ha revelado, específicamente en esta casa. Vamos a hablar en un aspecto local hoy día, como familia de fe. Por lo tanto, nosotros sabemos que no es bueno simplemente escuchar la palabra de Dios. Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos.
Eso quiere decir que tú puedes estar en este lugar y sentir la presencia de Dios y gozarte. La alabanza estuvo preciosa, la prédica estuvo poderosa. Luego sales de estas 4 paredes y Dios quiere ver si realmente tu tierra recibió esa palabra y ver cómo tú te conduces en el Espíritu. La realidad de un hijo de Dios, de un creyente, es que solamente puede vivir en la palabra cuando el Espíritu Santo es tu maestro y mi maestro. Por tus fuerzas tú no puedes hacerlo. No es por tus méritos. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo, el lente del Espíritu Santo, para que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Eso dice la Escritura. Él os enseñará todas las cosas. Él recordará todas las cosas. Amén. Por lo tanto, la única forma de saber que Dios realmente está haciendo una obra en nosotros es a través de experimentar la palabra. No hay otra forma. No es por cuánto tú cantas. No es por cuánto tú lloras mientras cantas. No es por cuánto tú oras. Es por medio de encarnar y hacer vida y manifestar esa palabra. Porque la realidad es que la palabra viene a nuestras vidas para generar algo en nuestro interior, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero luego eso tiene que ser manifestado. Tú manifiestas a Cristo. Ese es el principio de representatividad que tenemos delante del sistema, del mundo. Porque hemos sido hechos hijos de Dios, y cuando somos hechos hijos es cuando somos embajadores, cuando somos representantes, llamados a reconciliar el mundo. Porque Cristo habita en ti. Porque la vida de Dios está en ti. Amén. Entonces la única forma de saber que Dios realmente está trabajando en nosotros es encarnando toda esa revelación soltada sobre nuestras vidas para que esa misma palabra sea manifestada a otro. Estas cosas, amados, van a determinar el rumbo, no solamente de nuestra vida, no solamente de tu familia, no solamente de esta iglesia local, sino que determinan el rumbo y el cumplimiento del propósito eterno de Dios sobre la tierra, la causa eterna. Muchas veces nosotros nos acostumbramos en las iglesias a escuchar mensajes simples que eran muy personalistas, muy individualistas, que todo era para mí, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a llevar a lugares grandes, que tú vas a prosperar, que tú vas a ser restaurado. Sí, todas esas cosas son absolutamente ciertas. Y de hecho Dios ya lo hizo. Aunque tú no lo estés viviendo, tú ya eres bendecido. Tú has sido bendecido en lugares celestiales, en la eternidad, mucho tiempo antes. Cuando el cronos no había sido, el tiempo cronológico no había sido manifestado. Ahora, nuestra realidad es que muchas veces venimos a este lugar, a la iglesia, en la plataforma o en el ambiente, en la sintonía de venir a este lugar y buscar respuestas, siempre, y que no está mal. Pero muchas veces nos movemos en el ámbito de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir misericordia y pedir misericordia y pedir misericordia. Sí, amado, Dios ya tuvo misericordia de ti. El problema es que no sabemos las cosas que necesitamos. Y tú lo único que necesitas para desenvolverte en la familia de Dios, en el sistema, es la gracia de Dios. El problema es que no sabemos las cosas que necesitamos. Por eso que yo hace un tiempo atrás les decía, el creyente común, promedio, no vive en las leyes, en los principios que el reino establece. No los vive, amado. Esta semana conversaba con una de mis pacientes y tuvimos una conversación acerca de, porque ella sabe que yo soy cristiano, entonces ella me preguntaba algunas cosas. Y la imagen que ella tiene, entre comillas, de un evangélico, amado, deja mucho que desear de nosotros. ¿Y tú crees que yo me lavé las manos frente a ella? No puedo lavarme las manos, porque es una responsabilidad que aunque nosotros no seamos íntegros, aunque nosotros no caminemos en rectitud frente al mundo, es el nombre de Dios el que está en juego. No es tu reputación. Nosotros hemos perdido la reputación por Cristo. Nosotros ya no importamos. Pablo lo decía. No me importa. Yo criado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Ese hombre tenía todos los títulos y todos los logros que un hombre pudiese adquirir en la tierra. Pero todo eso él lo estimó por basura.
por el nombre de Cristo, por la representatividad de Cristo. Ahora, con esto no digo que tú no puedes superarte, no puedes perfeccionarte en lo que haces, debemos hacerlo es bueno. Ahora, el punto, ¿qué lugar ocupa en tu vida eso? Entonces, la imagen que ella me presentaba acerca de, porque ella me decía los canutos, la imagen era vergonzoso, amado. A mí me dio vergüenza. Porque ella me planteaba el siguiente punto. Me decía, yo conocía a un canuto que él hacía y deshacía antes de conocer a Dios. Él era un hombre malo, me decía. Pero cuando se convirtió y llegó a la familia de Dios, él cambió su comportamiento. Pero cuando él veía a alguien hacer lo mismo que le hacía antes, él lo criticaba. Y esa no es una buena actitud, amado. Tú tienes que enseñarle en amor, pero no criticarlo. Entonces él me decía, lo que él hacía antes, después lo criticaba. Y dice, ¿y él se olvidó lo que hizo toda su vida? Entonces son paradigmas, son figuras, imágenes que nosotros tenemos que lidiar en nuestro desarrollo. Pero desde la perspectiva hoy de una correcta representación. Porque cuando tú estás representando mal al Padre o estás caminando en injusticia, por ejemplo, es la imagen de Dios la que se ve dañada. La gente pierde la confianza en ti y quizás nunca más la vas a poder recuperar, pero la realidad es que perdiste la oportunidad de manifestar a Cristo en ese lugar, que eso es lo más importante. Amén. Entonces estas cosas van a determinar el rumbo de nuestra vida. Debemos tener la fuerza, debemos tener el entendimiento, la capacidad del discernimiento para superar las cosas naturales. Y no vivir más por el lente de la carne, no vivir más por el lente de los sistemas que gobiernan el mundo, para que definitivamente nuestra vida sea vista, manifestada a través del lente de las Escrituras. Hasta que lo natural, que lo mortal, sea absorbido por la vida de Dios. Hasta ese momento. Hasta que lleguemos a una plenitud. ¿Amén? Amado, no te estoy diciendo nada nuevo. Todas estas cosas simplemente estoy refrescando tu memoria. Porque muchas veces tenemos memoria frágil, lamentablemente. Entonces, debemos vencer. La palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces tú puedes experimentar en tu vida migraciones precisas. Cuando hablamos de migración, establecemos un movimiento a un lugar, a una posición que está en la exacta y en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hay muchas veces que nosotros tenemos migraciones regresivas. Demas es un ejemplo de ello. Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando los privilegios de este mundo, amando las cosas de este mundo. Por lo tanto, tenemos que estar establecidos en la verdad presente, en las Escrituras, para que podamos vivir por el lente de las cosas del Espíritu. Ahora, muchas veces estamos en la posición de creer en Dios, tú asistes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, pero no hay ningún resultado en tu vida. Pero no eres productivo. Pero no hay fruto que se desprenda de ti. Ahora, ese problema quizás puede tener muchas aristas, pero la realidad, y es por eso que debemos cambiar nuestra mentalidad y renovarnos en el espíritu de nuestra mente para entender que el resultado de nuestra vida ya no depende de nosotros. Te lo voy a repetir. El resultado de tu vida no depende de ti. Pero sí tú tienes una responsabilidad. No te estoy eximiendo, que te lo voy a decir ahora. ¿Dios qué te dice? ¿Dios qué demanda? Camina en mis principios, en mis estatutos, en mi palabra. Y Dios dice, yo me encargo del resultado. Tú simplemente camina en los principios y en las leyes que yo te estoy dando, estableciendo. Por eso hablamos de justicia. ¿Qué es la justicia? En términos muy resumidos.
La justicia es la voluntad de Dios, es el camino, es el estándar, es el patrón que Dios ha designado para que nosotros nos movamos en eso. Te di un resumen, muy resumen. Ahora, ¿por qué no podemos caminar en esa justicia? Entonces nosotros buscamos el resultado ignorando lo primero que Dios te dice: obedece mi palabra. Simple. Obedece mi palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos el reino de Dios, la familia de Dios, una casa, tú en tu casa tienes reglas. Hay cosas que tú haces que en otra casa no se hacen. Son reglas que hay específicamente en tu casa, costumbres. Pero ahora en el reino de Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios habla, hablando en términos de un reino, y Dios y Cristo como un rey, cuando un rey habla, todo lo que habla se convierte en un decreto. En la mañana el pastor hablaba acerca de esto. Y un decreto está establecido para que se cumpla. Y si no se cumple, ¿qué pasa? Una persona en el reino moría si no cumplía un decreto. Amado, yo no te estoy hablando que tú vas a morir, va a venir alguien y te va a matar físicamente, pero tu interior va muriendo si tú no caminas en los principios de Dios. Estoy hablando en cosas muy, muy básicas en cuanto a la familia de Dios. Y una de las leyes más importantes y principales en el reino de Dios es la ley de las primeras cosas. ¿Cuántos conocen la ley de las primeras cosas? No pretendo hablar de esto el día de hoy, simplemente quiero mencionarlo, simplemente quiero introducir con estas cosas. La ley de las primeras cosas en el reino de Dios, si bien la Escritura no lo dice específicamente, ley de las primeras cosas, nosotros podemos extraer esos principios. Y esta ley de las primeras cosas establece o se establece como una fuerza catalítica que acrecienta las cosas sobre un orden específico. Te lo voy a mencionar de nuevo. La ley de las primeras cosas se establece como una fuerza catalítica que acrecienta las cosas sobre un orden específico. Tenemos Mateo 6:33 y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando, tú puedes leer el verso hacia atrás, pero no habla simplemente de las cosas materiales. Esta ley de las primeras cosas se establece en todo orden en tu vida. En cada área está establecida esta ley que habla de las primeras cosas. Muchas veces nosotros lo hemos escuchado en cuanto a la administración de nuestra economía, pero es mucho más amplio que eso. Las primicias que nosotros traemos al altar están dentro de esta ley de las primeras cosas. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús se levantaba, dice la Escritura en Lucas, que Él se levantaba muy temprano de mañana y probablemente Él su primer tiempo de la mañana lo dedicaba en oración y probablemente Él estaba dedicando y santificando su día porque estaba entregando lo primero. Ahora, cuando la Escritura dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, significa básicamente que tienes que alinear todas las cosas en tu vida a la voluntad de Dios. Todo, cada área. No hay nada que pueda ser desestimado y puesto a un lado de la voluntad de Dios. Amén. Y debemos reconocer, amado, por eso yo le hablaba en un principio acerca de que tenemos que hacer un análisis terminando este año, porque muchas prioridades de nuestra vida no están alineadas a la voluntad de Dios. ¿Dónde inviertes tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas? ¿Dónde inviertes tus habilidades, tus dones, la capacidad de relacionarte? ¿Dónde lo inviertes? La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué es tu tesoro? La Biblia también dice, nadie, en ese mismo verso, nadie puede servir a dos señores. Y cuando habla de señores, no habla específicamente acerca del dinero. Está hablando acerca de quién controla tu vida. ¿Quién es el amo en tu vida? ¿Quién dirige tu vida? Ahora, en ese lugar pueden haber muchas cosas. Puede estar tu trabajo, puede estar tu esposo, tu esposa, tus hijos, el dinero,
tu casa, tu auto, qué sé yo, tus amigos. Pero la realidad es que cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, estarás alineado a un gobierno impreciso. Y cuando estás alineado a un gobierno impreciso, nada asegura el resultado de tu vida. Nada. Por eso yo te decía en un principio, Dios te dice, cumple mis mandamientos, cumple mi palabra, cumple mis leyes, mis principios, mi doctrina, y yo me encargo del resultado. Pero si tu vida no está alineada y configurada primeramente al reino de Dios y su justicia, Dios no puede asegurarte el resultado. El tema es que somos demasiado patudos para venir delante de Dios y decirle, Dios, tú me prometiste esto. ¿Y qué pasa que no lo veo? Entonces venimos a este lugar a pedir, pero nunca hacemos un análisis personal de las cosas que están sucediendo en nuestro interior. Nunca. Y Dios tiene que esperar ese momento que tú estás, pero en lo más profundo de tu depresión, en lo más profundo de tu calamidad, para que tú ahí recién te des cuenta. ¿Recuerdan el cuadro del hijo pródigo? Dice que él cuando ya malgastó todo, se fue, se desconectó del ambiente de su padre, perdió todo privilegio que tenía en su casa. Dice que terminó con los cerdos, ¿cierto? Y dice la escritura, dice, y volviendo en sí. ¿Pero cuándo volvió en sí? ¿Cuándo su mente volvió a estar configurada? Cuando ya no tenía nada, amado. Entonces cuando recuerden cuando yo les hablé acerca de la hambruna, cuando tú te estableces bajo un gobierno impreciso en tu vida, tú creas el ambiente perfecto para que la hambruna se desate sobre tu vida. Amén. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ahora, si vemos este pasaje a la inversa, podemos decir que quizás no tenemos resultados, quizás no tenemos fruto, no somos productivos porque no hemos puesto el reino de Dios primero. Yo guardo este silencio para que tú pienses, ¿no? Para que vayamos analizando nuestra vida. Tú no vas a poder analizar todo tu año en estos 45 o 50 minutos. Pero debes analizarlo. Entonces esto viene a responder por qué no tenemos éxito como hijos de Dios. Y es porque no ponemos a Dios primero. Y queremos hacer las cosas a nuestro antojo, cuando nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, de la forma que nosotros creemos que es correcta. Déjame repetir de esto. Cada vez que hay un gobierno impreciso en tu vida, estás creando un ambiente para que la hambruna se manifieste. ¿Recuerden ustedes cuando en el contexto de los jueces, dice la Biblia que en ese tiempo que no había rey, cuando Josué había muerto, no había preparado y no había traspasado el liderazgo a ninguna otra persona quien dirigiera al pueblo, dice la Escritura que el pueblo hacía lo que bien le parecía. O sea, yo creo que esto se hace así cuando Dios ya había establecido los parámetros. Yo creo que esto se puede hacer así, yo creo que mi vida puede conducirse así, en base a tus filosofías propias de vida. Entonces la realidad es que ese pueblo siempre había guerra alrededor de ellos, siempre venían, los saqueaban, siempre venían. Y Dios de tanto en tanto levantaba jueces para librar a ese pueblo de las manos de sus enemigos. Pero era un gobierno impreciso. Entonces cuando nosotros llegamos al libro de Ruth, que está entre jueces y los reyes, no en el orden de la Biblia, sino que históricamente está en ese orden cronológico, y que la Biblia y el orden de la Biblia también calza. Entonces Ruth está, ese libro, en un gobierno impreciso, porque no había reyes, no había padres que gobernasen al pueblo. Entonces, ¿qué dice? Que vino como una gran hambre a Belén. Entonces, ¿qué hizo Elimelech? Como cada uno hacía lo que bien le parecía, a él le pareció bien salir de ese lugar e ir a otra ciudad a buscar alimento. Cuando la promesa, y Belén significa casa de pan. Entonces él se fue a Moab. Nosotros conocemos la historia, hemos analizado muchas veces ese cuadro. Y tomó una decisión de acuerdo a lo que él creía que era correcto, traspasando todo principio.
traspasando todo mandato de Dios. Y el resultado es que él muere, Malón muere su hijo, Kelión su hijo muere. Y de hecho Moab significa ¿para qué quiere un padre? No, desprecia a los padres, mata a los padres. Por lo tanto, cuando tus decisiones están basadas en el contexto en el que tú estás viviendo, el resultado no puede ser bueno. Por eso que insistimos, y creo que es el punto al que me estoy dirigiendo. Tú tienes que dirigirte en cada circunstancia a través de la palabra de Dios. Ahora, Dios dice que tú ya eres bendito. Tú ya tienes todas las cosas. Dios ya ha hecho todas las cosas. Dios está en su reposo. Que tú no veas manifestado y no lo veas visible no es problema de Dios. Él ya hizo todas las cosas. Ahora está esperando que tú seas una persona que tenga la capacidad de manifestarlo en el tiempo cronológico. Que tú tengas la madurez para administrar estas cosas. Es por eso que todo este año, ¿cómo se llamaba nuestro discipulado? Edificando el carácter del hijo. Porque es en la posición de un hijo que tú vas a poder disfrutar de la heredad de tu padre. Tu posición determina tu posesión. Es así, amado. Tu posición va a determinar tu posesión. Ahora, ¿cómo tú estás administrando esas cosas? Ustedes pueden ver el mismo ejemplo con el gobierno de Adán. Cuando ellos se desconectan de la sintonía de Dios, y tú puedes ver el cuadro de sus hijos, Caín y Abel, trayendo una ofrenda. Caín significa yo soy el que hace que las cosas sucedan. Adán y Eva tenían las expectativas en Caín de volver a restablecer todas las cosas. Y su segundo hijo Abel significa su nombre, vanidad, vacío, no sirves para nada, tú no tienes nada, porque sus expectativas estaban en Caín. Pero cuando Caín viene, es un hombre que trabaja la tierra, que se esforzaba en la tierra. Él trabajaba tanto la tierra que la tierra terminó trabajando en él, porque él trajo una ofrenda equívoca delante de Dios. Por lo tanto, él trajo lo que él pensaba que Dios valía. Cuando habla de ofrenda, habla de una donación, en el sentido de yo te doy esta ofrenda creyendo que tú vales lo que vale esta ofrenda. Por eso que Dios valoró más la ofrenda de Abel, porque trajo lo primero, lo primogénito. Por eso les hablo acerca de la ley de las primeras cosas. Porque lo primero en tu vida siempre pertenece a Dios. Todo. Absolutamente todo lo primero que viene a tu vida es de posesión de Dios. Ahora, cuando tú ves la ley, el antiguo pacto, cuando una familia tenía su primer hijo, el primogénito, quien abría la matriz, ese hijo tenía que llevarse al templo y ser dedicado para el sacerdocio. Ahora tú podías redimirlo con 5 monedas. Pero Dios te decía, aunque tú lo redimieses, Él te recordaba, tú me puedes dar estas 5 monedas, redimir a tu hijo, pero tienes que saber que tu hijo aún me pertenece a mí, tu primogénito. Entonces nosotros podemos ver también el cuadro de Jesús, cómo se convierte en el primogénito de toda creación. Porque todo lo que Dios hace, lo hace establecido en la ley de las primeras cosas. ¿Amén? Podemos hablar mucho acerca de esto. De hecho, cuando hablamos de justicia, también hablamos que es, por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, cuando la Escritura en Hebreos 7 hablan acerca de Melquisedec, ¿qué dice? Dice lo siguiente, Hebreos 7:2 dice, Melquisedec, quien le dio los diezmos de todo a Abraham, que su nombre significa primeramente, dice, primeramente, rey de justicia y también rey de paz. Pero hay un orden, amado. Es por eso que si tú quieres saber cómo conducirte en el reino de Dios, establecido en los parámetros que Dios ya ha declarado en su palabra, tú tienes que entender la justicia. Pues por eso que todos los varones entonces tienen que venir el día lunes, mañana los esperamos a las 8 de la noche. Porque si tú quieres vivir en el orden correcto, tú tienes que primero conocer de qué se trata la justicia de Dios. Y amado, la justicia no es lo que tú crees que es moralmente correcto para el sistema.
No es simplemente que tú no adulteras, que tú no robas, que tú no matas, que tú no le haces mal a tu prójimo. No es simplemente eso, amado. Que no decimos que esas cosas están bien. No, no se deben hacer. Absolutamente no. Pero no es simplemente eso. Es mucho más profundo de lo que tú crees. Amén. Cuando operamos en el principio de las primeras cosas, que es santo, estás estableciendo que le das dignidad y un lugar de privilegio a Dios en todo. Le das dignidad y un lugar de privilegio a Dios en todo. Y Él se convierte en lo primero en tu vida. En este escenario, amado, no necesitas nada. Ya lo tienes todo. Ya eres bendito con toda bendición celestial. Él ha provisto de todo. Solamente debes esperar el tiempo establecido para que estas cosas sean manifestadas. Ahora, amados, esto es importante porque es el centro de las cosas que quiero comunicarle y que le he estado diciendo. Cuando Dios se presenta en nuestra vida, evidentemente Él siempre utiliza personas cuando Él quiere hacerte parte de esta familia, de su familia. Pero luego de ese momento, Dios se presenta a tu vida en términos de la palabra de Dios. Siempre. Dios no se presenta a sí mismo por medio de la alabanza del pueblo. Tú puedes sentir su presencia, tú puedes percibirle, tu espíritu se puede compungir a través de una alabanza, de la adoración de los santos, pero eso no cambia tu vida. Eso te hace percibir el poder de Dios, la gloria de Dios, el peso de Dios. Pero lo que cambia tu vida, lo que viene a formatear todo tu sistema es la palabra de Dios. Y voy a demostrártelo. No estoy diciendo que no está mal la adoración, la alabanza. Yo participo de esto. Amo expresar la alabanza a través de la música. Pero hay un orden específico, estricto en el reino de Dios. Dios se presenta a sí mismo a través de su palabra, a través de su doctrina. Y déjame decirte esto, el tiempo natural que nosotros vivimos día a día es afectado por la luz. Todos trabajan durante el día. Bueno, no digo todos porque hay algunos que hacen turnos de noche, ¿cierto? Pero el mundo en general se establece y funciona por la luz del día. Tú comes de día, tú trabajas de día, tú te relacionas con las personas. O al menos hoy te relacionas de día con las personas, quizás antes la noche era tu momento favorito. No lo sé. En este sentido, en lo natural, la luz, por ejemplo, hace que la tierra produzca. Sin luz, la tierra no produce fruto, hierba, árboles, frutos. No lo produce. En tu vida y en nuestra vida está establecido de la misma forma. La luz, que es símbolo de la palabra, determina el tiempo que tú estás viviendo. Te lo voy a repetir. La luz, que es símbolo de la palabra, determina el tiempo que tú vives. ¿Alguien lo cree? Amén. Es por eso que la luz es tan importante, porque determina el tiempo. Nuestra vida funciona de esa forma. Es por eso que fuimos creados dependientes de la palabra. Mateo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 6:11, la oración que el pastor también hacía alusión en la mañana, el modelo de oración de Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está hablando simplemente de un pan físico, está hablando en términos de la palabra, de lo que tú necesitas para vivir. Si tú realmente eres un hijo de Dios, eres un hijo verdadero de Dios, tú vas a saber que tienes que vivir por la palabra cada día de tu vida. Y no se trata de cuánto tú escuchas un mensaje, sino cómo Dios te hace sumergir en su palabra. Ahora, cuando la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque Dios establece nuestra vida en base al hambre y la sed. Porque la justicia viene a través de la palabra de Dios. Entonces, no voy a preguntar cuántos tienen hambre en esta hora, pero
Pero tú sabes que el hambre, tú tienes hambre todos los días. Tu cuerpo te pide comida, alimento todos los días. Todos los días. Tu cuerpo sin alimento, tú puedes estar un tiempo sin alimento y no pasa nada. Sin agua, pero tu cuerpo se va deteriorando. Ahora esto es exactamente lo mismo. Y Dios te da una porción precisa y Dios es tan sabio que manifiesta esto en lo natural, en nuestro cuerpo, que tú tomas tu desayuno, tienes tu merienda, tu almuerzo, tu cena, tu once, y al otro día tú te levantas y tu cuerpo tiene necesidad de comer de nuevo. Y al otro día exactamente lo mismo. Aunque tú te comas, amado, 10 platos hoy día, mañana vas a tener hambre. Y Dios configura nuestra vida de la misma forma. Porque tú puedes adquirir una revelación hoy día que tiene que ser digerida, que tiene que absorber esos nutrientes para mañana recibir otro pan, otra palabra. Es por eso que dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de su boca. Y debemos aprender a vivir por esa palabra diaria. No te estoy hablando que tú vas y sacas un pan de vida y ese es tu pan diario. Te estoy hablando cómo diriges tu vida y cómo tu espíritu tiene tanta hambre y tanta sed de esa palabra que determina cómo funciona tu vida y tu día a día. ¿Me estás entendiendo? Entonces, para conseguir ese nivel de vida, esa plataforma, tenemos que tener esa palabra que procede de Dios, en la cual vivimos. Y cuando esa palabra se hace carne, se hace vida y se manifiesta en nosotros, es cuando esa palabra se convierte en luz, en lumbrera en tu camino. La palabra de Dios no es como que tú vas caminando en tu vida y de repente como que se te puso oscuro el día y sacas la linterna que es la palabra de Dios y vas alumbrando porque se te hizo de noche. No. La palabra es esa palabra que brillará en cualquier circunstancia, amado. Y tu gobierno no estará determinado por cuánto oras, ni cuántos demonios echas fuera, y cuánta guerra espiritual haces, cuántos días asistes a la iglesia, cuántas predicaciones puedes escuchar durante un día. Tu desarrollo como hijo de Dios estará determinado, escúchame bien esto, que es algo acerca de lo que el pastor habló en la mañana. Tu desarrollo estará determinado por saber lo que Dios está iluminando en tu vida a través de su palabra. Tu desarrollo estará determinado por entender, por tener entendimiento de las cosas que Dios está iluminando en tu vida a través de la palabra. Porque la palabra es una luz. ¿Qué cosa Dios está iluminando en tu interior? Amado, tú tienes tinieblas en tu corazón. Tu corazón es perverso. El mío también. Pero la palabra de Dios expone esas cosas para que sean removidas, para que seamos perfeccionados. Es por eso que Dios se enfoca en términos de la luz de su palabra. Ahora Mateo 5 dice, déjame buscarlo para leerlo literal. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero para que vean vuestras buenas obras, primero tiene que haber una luz en tu vida. Primero tú tienes que aprender a vivir con ese pan de cada día, con esa revelación, con esa palabra que procede de la boca de Dios, para que eso se convierta no simplemente en la luz que ilumina tu interior y que quita las tinieblas de tu vida. Vosotros sois la luz del mundo. Y repito lo que te dije en un principio. Muchas veces venimos a la iglesia y se nos enseñó a ver muy individualmente. Pero la realidad es que el plan de Dios es mucho mayor. Tú eres preparado en esta cantera, en esta casa de fe para ser puesto en el templo. Segunda de Reyes capítulo 6, tú puedes ver cómo Salomón edificó ese templo. Tú eres una piedra, yo soy una piedra. Preparados en esta casa de fe, a través de la palabra, tu carácter es formado por aquellos enviados que Dios envía a tu vida a través, con palabra. ¿Para qué? Para que tu carácter sea moldeado y para que luego tú como piedra seas puesta
en el templo de Dios, en el cuerpo corporativo, en la ciudad de Dios, no se trata simplemente de nuestra iglesia, amado. No se trata simplemente de tu vida. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de la causa eterna. Amén. Entonces, y estoy dando relevancia a este punto, que es la palabra de Dios. Mira Hebreos 4:12 lo que dice. Esto lo hemos visto hace unas semanas atrás. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Tiene vida propia, amado. Que es activa. Eficaz. Que es poderosa en acción. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En presencia de quién? ¿En presencia de quién? No hay cosa que no sea manifiesta en presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. Entonces, un signo de que la palabra está trabajando en tu vida, algo está transformando dentro de ti, es que todas esas cosas que están guardadas en tu interior, que no te permiten avanzar, son alumbradas. Todas esas tinieblas que están en tu interior son alumbradas por la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que sean removidas, para que sean absorbidas por la vida de Dios. Amén. Ahora, cuando la palabra entra en ti, expone toda naturaleza antigua. Todo aquello que debe ser removido es expuesto por la palabra. Por eso muchas personas vienen a la iglesia y cuando su espíritu está recibiendo una palabra, se ofenden. Se sienten como atacados. Pero que sus sentidos no están entrenados. ¿Para qué? Su oído no está entrenado, su paladar no está entrenado y no está perfeccionado en degustar la palabra de Dios. Por eso que se ofenden. Porque filtran sus cosas a través de su filosofía de vida, a través de sus emociones, de su contexto. Por eso que yo esta mañana no le hablo a tu alma, le hablo a tu espíritu. Ministro tu espíritu. Porque la palabra viene a ese lugar e ilumina, expone las tinieblas que hay dentro de ti. Mira lo que dice Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 dice lo siguiente. La exposición de tus palabras alumbra. Esto es lo que dice el salmista David. La exposición de tus palabras alumbra. Entonces, mientras más tu oído es entrenado y tu corazón está recibiendo la palabra de Dios, tu corazón está siendo limpio. Mientras más Por eso es necesario congregarnos, amados. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia, yo leo la Biblia en mi casa. Pero yo te dije en un principio, todo lo que tú necesitas para desarrollarte es gracia. ¿Y cómo viene la gracia? Por medio de la palabra, pero no de lo que tú lees, sino de la palabra hablada, a través del enviado de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Y mira, hace entender a los simples. Hay otra versión que dice, hace entender a los niños. Te hace entender. Tiene esa capacidad creativa. Esa capacidad de exponer cosas dentro de ti. Entonces, para Dios construir algo en tu vida, primero debe preparar tu corazón, amado. Si no estás viendo el resultado de lo que Dios te ha prometido, es porque primeramente Él necesita limpiar tu corazón. Y aquí te voy a dar un principio de edificación natural. Cuando un edificio es construido en un bosque, lo primero que hay que hacer es sacar todas las raíces que hay en ese lugar. Todas. Porque si tú edificas sobre esas raíces, ¿qué pasa? La raíz empieza a brotar y empieza a desestabilizar todo lo que tú has construido. Es por eso que primero Dios debe quitar toda raíz de amargura de tu corazón. Toda raíz de ofensa, de malicia, de envidia, de murmuración, de odio, de ira, para que Él pueda edificar a través de su palabra en tu vida. Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Anótalo tú, lo puedes ver en tu casa, no es necesario buscarlo. La palabra de Dios tiene el poder para convertir tu alma, para limpiar tu corazón, para cambiar tu condición interna. Tiene ese poder para sanar tu cuerpo físico.
tiene suficiente poder para llevarte a un lugar de perfección, donde Dios habita. Salmo 19:7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 43:3 dice lo siguiente: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán, me dirán cómo tengo que caminar, cómo tengo que decidir. Me conducirán a tu santo monte, a tu morada. Pongo énfasis en esto, amado, en la palabra. ¿Por qué? Porque este año, amado, hemos tenido mucha revelación de la palabra. ¿Y cuál es tu resultado? ¿Cuál es tu producto? Y, amado, no estoy enjuiciando tu vida, porque esto primero Dios me lo ministró a mí. Muéstrame tu fruto. Muéstrame el resultado del cambio, de la transformación que ha hecho la palabra en tu interior. Muéstramelo. Dios te dice eso. Muéstrame cuál es tu cambio. No podemos lidiar años y años con las mismas situaciones, amado. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que se nos está revelando? Nosotros podríamos parar, cerrar la iglesia un año y tú tienes una palabra para desenvolverte un año completo, para manifestar todo aquello que Dios ha declarado sobre tu vida. Si nosotros hacemos un análisis de todo lo que Dios nos ha enseñado en estos 10 años y nosotros cumpliésemos exactamente al pie de la letra todo lo que Dios nos ha mostrado, amado, estaríamos en otro lugar. Nuestra posición sería otra, absolutamente. Pero es que Dios nos está diciendo, nos está llamando a alinearnos cada vez más con su palabra. No simplemente a escuchar más su palabra, sino a olvidar que no debemos olvidarnos de su palabra y ser hacedores de su palabra. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la ley perfecta, o la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella. Perseverar significa mantenerse en ella. Mantenerse, no moverse. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces tú le encuentras sentido a las cosas que hace. Aunque tú ves la calamidad que hay en tu vida, tú dices, yo soy un hombre bendecido. ¿Cómo estás, hermano? Mira, la verdad es que estoy más o menos, mi vida está pésimo, pero soy un hombre bendecido. Dios está trabajando conmigo, pero soy un hombre bendecido. Cambia la perspectiva de tu vida. Por eso nuestra mayor guerra y nuestra mayor dificultad está en la forma en que pensamos. En la forma que se nos enseñó a pensar. Se nos enseñó a pensar que Dios está demasiado alto para alcanzarlo, que las cosas que Dios tiene en su plenitud en el cielo son simplemente para aprovecharlas en el cielo, pero la realidad es que las Escrituras dicen otra cosa, amado. La tierra se debe conducir, y acerca de lo que el pastor decía en la mañana, en la exacta voluntad del Padre. Todo lo que se manifiesta acá, determinado por nosotros como hijos de Dios, es la voluntad de Dios siendo expresada a través de nosotros como un cuerpo corporativo. Mira lo que dice Deuteronomio 11. Tú lo puedes leer todo en tu casa. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Está hablando de tus acciones, en tu mente, en lo interior. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra debe ser tu pilar, debe ser tu fundamento en el cual estableces tu casa, tu familia. Y dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Las cosas que están en el cielo no son para disfrutarlas solamente en el cielo, son para disfrutarlas aquí, en este momento, en el ahora, en tu vida, ahora, tú estando vivo en tu cuerpo físico, tú puedes accesar a todas esas cosas. Pero se nos enseñó de forma equivocada.
Por eso que renovamos el espíritu de nuestra mente. Amén. Mira lo que dice Hebreos 2:1. Y con esto voy a ir cerrando. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Escucha. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Mira lo que significa diligencia. Dice literalmente aferrarse. Aferrarse y no soltarte. Literalmente. Mira lo que significa atendamos. Significa obedecer. Entonces mira, voy a parafrasear ese verso. Dice, por tanto, amado, te estoy hablando a ti, toma esto personalmente. Por tanto, es necesario que nos aferremos con obediencia a la palabra que hemos oído. No sea que deslicemos. Por tanto, es necesario que nos aferremos con obediencia a la palabra, a los principios, a las leyes, a la revelación que Dios ha soltado sobre nuestra vida. Mira lo que significa deslizar. Deslizándose, pasando de largo, sin prestar debida atención a algo. Y te repito, tu vida estará determinada por saber y entender lo que Dios está iluminando en tu vida, en tu interior. ¿Qué cosas Dios está iluminando a través de la palabra? Amado, tú puedes estar en el lugar equivocado, tu mente puede estar en el lugar equivocado y las cosas que Dios está iluminando en tu vida pueden pasar de largo. Entonces tú tienes otro año más viviendo las mismas cosas. Entonces tú tienes 2 años más viviendo las mismas conductas, viviendo los mismos resultados, los mismos fracasos. ¿Por qué? Porque Dios te dice, es necesario que nos aferremos con obediencia a la palabra que hemos oído. Es necesario. Es tu vida, amado. Es tu vida. Es tu vida. Esto se ha convertido en mi vida. Amado, yo no puedo renunciar a esto. Te estoy hablando personalmente. Yo no me arrepiento de esto. No vuelvo atrás ni aunque me diesen, no sé, una carrera de futbolista profesional. No vuelvo atrás por esto. Yo no lo cambio por nada del mundo, amado. Porque este es el sentido de la vida. Porque Dios ha amanecido a nuestra vida. Una paciente me decía en la semana, oye, pero que es como raro una persona, tú tan joven, que diga estas cosas. Porque ella me preguntó, oye, ¿tú vas a la iglesia? ¿Cuántos días vas a la iglesia? ¿Como que tú vas siempre? Y yo digo, sí, la iglesia es mi vida. Me dice, ¿pero cómo? Y yo se lo cambié, le dije, no es que la iglesia en sí sea mi vida. Dios es mi vida, es mi todo. Y ella como quedó así medio, qué raro que una persona tan joven diga estas cosas. Yo le digo, pero no sirve de nada que yo te lo diga si yo no vivo todo lo que digo. No sirve de nada que yo te evangelice en este momento si tú no ves el resultado de mi vida en perfecta sintonía con lo que yo te estoy diciendo. Es por eso que tenemos tan poca credibilidad en el mundo, amado. Es por eso que cuando ella me dijo estas cosas a mí me dio vergüenza. Pero tuve que asumir eso y decir que nos equivocamos por mucho tiempo. Pero la realidad es que Dios nos está llamando a que nos aferremos a la obediencia de lo que hemos oído. Si nuestro oído está atento a lo que la palabra de Dios está alumbrando en esta estación, si tu mente no está en sintonía con Dios, tú puedes perder la oportunidad, amado. Perder la oportunidad de manifestar el kairos de Dios sobre tu vida. Y no solamente sobre tu vida, sino que sobre la vida de otros. Porque te repito, no es simplemente acerca de tu vida, ni de mi vida personal. Es acerca de mi hermano, es acerca de la iglesia, del cuerpo corporativo de Cristo. Es acerca del mundo, para que le glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Pero primero tú debes tener la luz que habita en tu interior. Amén. El kairos significa un tiempo establecido. Y ese tiempo establecido en tu vida puede pasar de largo si tú no estás atento. Significa una temporada, una estación, que es un tiempo oportuno. No es una duración prolongada de tiempo, sino un momento kairos dentro del tiempo cronológico. Déjame explicarte. Ese momento kairos está embarazado con propósito de parte de Dios, que se debe manifestar en un tiempo cronológico. Ahora, si tú no estás alineado en sintonía, ese kairos específico en ese momento
ese propósito, ese momento cargado con las cosas del cielo, puede pasar de largo y tú puedes esperar muchos años para que eso se vuelva a repetir. Puedes esperar, puede pasar una generación entera, amado, y tú no lo vas a vivir, por cuanto no creaste el ambiente específico para que ese Kairos se desatara. Es por eso que debemos estar atentos. Es necesario que atendamos estas cosas. Ese momento se convierte en una estación en tu vida. Siempre viene a nosotros en un momento específico, donde ese momento divino llamado Kairos está unido a una elección llamada obediencia. 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 El reino de los cielos es obediencia. Ese momento divino llamado Kairos está unido a una elección humana llamada obediencia. Debemos unirnos a este momento, aferrándonos con la obediencia. Solo debemos obedecer. Dios se encargará del resto. Él tendrá misericordia de ti, se olvidará de tu pasado, restaurará todo aquello que has perdido y renovará tu entendimiento por estar expuesto a la luz de su palabra. Salmo 107:20 dice lo siguiente: envió su palabra, Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envió la palabra a tu vida que te libera, te sana y te quita de la ruina, amado. Yo no sé lo que tú estás viviendo en esta hora, pero la palabra de Dios viene sobre tu vida y quita el desastre. Lo quita, amado. La palabra de Dios tiene ese poder, es viva, es eficaz, es poderosa en acción, es activa todo el tiempo. Pero debes disponer tu corazón, debes tener convicción, debes creer la palabra de Dios. Tiene el poder para salvar tu vida. Dios no faltará a su palabra, amado. Él no puede mentir. Dios no puede mentir. Dile a tu hermano que está al lado: Dios no puede mentir. Dile: Dios no puede mentir. Dile: Dios no puede mentir. Dile, créelo, amado. Dios no falta a su palabra, no puede mentir. Mira lo que dice Joel 2, 23, 26. Joel 2, del 23 al 26 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os dará la primera lluvia a su tiempo, amado, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio, como en los primeros frutos, como en la ley de las primeras cosas. Las eras se llenarán llenas de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Amado, esto no es simplemente espiritual. Aquí estamos hablando de la revelación de Dios sobre tu vida, de la palabra que procede sobre tu vida. Y yo restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Tú creías que era el diablo? ¿Tú creías que era Satanás? Era Dios trabajando con tu vida. Era Dios moldeando tu carácter. Era Dios desarraigando toda raíz imprecisa en tu vida. Pero Dios dice que ha llegado el tiempo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amado, cuando hablamos de restaurar, hablamos de volver a lo auténtico. Volver a la posición correcta de hijos de Dios. No a lo que yo pienso que es el evangelio. No a lo que yo pienso que es el cristianismo. Volver al diseño específico de Dios, a la esencia de un hijo de Dios. Vamos a leer el último versículo, amado. Romanos 13, 11 y 12. Necesito que alguien tome esta palabra. Necesito que alguien tome esta palabra, amado. Dice Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Aleluya. Porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada en tu vida, amado. Las tinieblas retroceden en tu vida producto de estar expuesto a la palabra de Dios. No simplemente escuchándola, aferrándose con obediencia a la palabra de Dios. Y se acerca el día, conociendo el tiempo, amado. Se acerca el día sobre tu vida. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie, amado. Vamos a orar.